Qué gusto me da saludarles, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio, su programa Sororidad Es. En esta ocasión tendremos un tema que seguramente, y como todos los que hemos estado comentando a lo largo de estos espacios, los han tocado seguramente en casa, con las amistades, en la sobremesa, ¿por qué no? O en cualquier otro sitio. Y hoy aquí este es el punto para hablar de matrimonio igualitario. Tendremos a especialistas sobre el tema y también a Leisha Collins que nos acompaña en la lengua de señas. Muchas gracias. Así que aquí iniciamos. Quédense con nosotros. El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, es la institución que reconoce legal y socialmente un matrimonio formado por dos personas del mismo sexo biológico y legal, a fin de establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. En los países donde el matrimonio igualitario goza de reconocimiento jurídico, los contrayentes, al consolidar la unión, quedan sujetos a los derechos y deberes de tipo patrimonial y doméstico que establece el derecho civil de su país para estos casos. En Latinoamérica, el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra plenamente reconocido en las legislaciones de Argentina, Uruguay, Brasil y México, siendo la CDMX la primera ciudad en América Latina en permitirlo. Actualmente, 17 estados del país aprueban el matrimonio igualitario en sus legislaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país. Sin embargo, no es un derecho constitucional, por lo que en algunos estados las personas interesadas deben promover juicios de amparo para poder casarse. Primero, se debe ir al registro civil a solicitar que el matrimonio sea aceptado. En caso contrario, se tienen 15 días hábiles para tramitar el juicio con el juez de amparo más cercano. Se deberá presentar el escrito de demanda con firmas originales de puño y letra, la solicitud de matrimonio presentada al oficial del registro civil y la respuesta, copia de las credenciales oficiales de la pareja, así como una copia simple de la demanda y anexos para cada una de las autoridades que señale y una para el Ministerio Público Federal. De acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse basándose en el sexo de las parejas viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia. Pese al terreno ganado en el tema del matrimonio igualitario, aún hay mucho que hacer para que se reconozcan los derechos de todas las personas sin discriminación para construir un mundo cada vez más incluyente. Y precisamente aquí en Sororidades le damos la bienvenida para hablar de este tema de matrimonio igualitario. Y vaya que sí es un tema que seguramente vamos a poder desmenuzar en estos minutos. Doy la bienvenida de Morales Falcón Abogados, a Pablo Morales Falcón, abogado. Muchas gracias, Pablo, qué gusto verte. Gracias por acompañarnos aquí en Sororidades. Gracias, Carla, y gracias a RTV también por la invitación. Gracias. Y también a Benjamín Calles de la Asociación Coalición Estatal LGBTI de Veracruz. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Aquí también en Sororidades. Bueno, pues de entrada vamos a hacer la pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué no se pueden casar dos personas del mismo sexo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto tremendo lío en este asunto de que si se puede, no se puede, se debe, no se debe? Bueno, pues en ese sentido quisiera iniciar la intervención haciendo referencia a que en principio que se trata de un derecho que finalmente es un derecho humano. Claro. Estos derechos están plenamente reconocidos por nuestra Constitución y también por tratados internacionales, partiendo del artículo primero constitucional, el artículo cuarto, y podremos ahí correlacionarlo con el artículo 133, que nos habla de esta jerarquía de los tratados y convenciones internacionales que en materia de derechos humanos nuestro país ha firmado y ratificado. El tema, finalmente, considero que es una cuestión también de interés político, y también de una preeminencia, finalmente, de una cultura ya acendrada en nuestro país que ha impedido finalmente que esto llegue a concretarse en la generalidad de las legislaciones. Para poner tan solo un ejemplo, poco más de la mitad de los estados, de las entidades federativas, tienen reconocido este derecho en sus códigos civiles, sin menoscabo, bueno, de otras legislaciones que también estarían aquí correlacionadas. Quizá el dato más importante y que nos da una idea de esto
es una encuesta, que es la encuesta nacional de discriminación, que nos dice que el 64.4% de la población en nuestro país no estaría o no está de acuerdo con este tipo de uniones civiles. Ya que mencionabas discriminación, era algo que comentábamos antes, incluso tras bambalinas, antes de entrar a este espacio de sororidad, es, Benjamín, porque se habla de este trabajo, de esta lucha que han estado haciendo como comunidad gay, no nada más aquí en México, sino en el resto del mundo, y ya tiene sus años también, ¿no? Así es, desde 1968 en Stonewall. Desafortunadamente, el avance de los derechos humanos igualitarios ha sido muy lento. Realmente no se ha visto lo que es realmente los frutos, ¿no?, de ese tipo de luchas. Comentaba el abogado hace un momento y decías, ¿por qué sí, por qué no? Desafortunadamente es una cuestión cultural, estructural, de educación. O sea, quiere que no, sí, la cultura, la religión, supuesto, sí tiene como estas ramas muy incluyen cimentadas muchísimos en factores eso, que realmente la percepción de la sociedad, como bien decía el abogado en estas encuestas contra la discriminación, hay una confusión. Si la analizamos profundamente, por un lado nos comentan que no aceptan lo que es el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Sin embargo, seguimos analizando esa misma encuesta y dice, pues no nos interesa lo que hagan con su vida, ¿no? O sea, hay una diferenciación en esta parte, es algo contradictorio. El por qué no ha avanzado este tema. Yo he sido muy claro en la lucha que hemos llevado aquí como coalición, los 60 colectivos en el estado de Veracruz, es la falta de voluntad política que influye también con la cuestión de educación y también lo que son los grupos antiderechos, que desafortunadamente están fomentando un discurso de odio hacia lo que es diferente a ellos. Y lo que es diferente a ellos maneja lo que es el miedo. Y el miedo es muy fácil de manipular. Entonces, están fomentando que si el matrimonio igualitario se da en el estado de Veracruz o a nivel nacional, se acaban las familias. Y tenemos que recordar que ahora las familias son diversas. Ya no es la imagen mamá-papá, sino que hay una diversidad en esa construcción social. Los nuevos modelos de familia, ¿no?, de los que se habla. Pero en esta cuestión tenemos que pensar también, por ejemplo, Pablo, Benjamín, que no nada más ahora ya es un matrimonio que es un mote prácticamente, o que es como un título, ¿no?, es de papá y mamá, de una mujer y de un hombre, sino que también sí se puede, sí puede ser, y sí pudiera ser, y sí debe de ser también de dos personas del mismo sexo. En cuestión legal, ¿no? Creo que aquí el tema es centrarnos en la persona. Sí. O sea, el de reconocernos finalmente como seres humanos y referirnos como personas. Creo que en ese sentido, y bien hablaba hace un momento Benjamín acerca de esta lucha de los derechos humanos, este reconocimiento de los derechos humanos ha sido el reconocimiento de los derechos de las minorías. Es una cuestión que históricamente así ha sido. Los grupos vulnerables, que se han encontrado finalmente históricamente en una situación de desventaja frente al poderoso, son quienes han tenido una lucha constante para el reconocimiento de sus derechos. Tan solo basta recordar esa lucha permanente de los descendientes de la actual descendencia afroamericana que se encuentra afrodescendientes que se encuentran en este momento residiendo en México, pero también en Estados Unidos y en otros puntos del mundo. Entonces, ubicar finalmente esa lucha incesante, todavía hasta nuestros días, de las mujeres por ocupar finalmente un lugar de respeto y de igualdad finalmente con los hombres, y que en este caso, pues cuando nos referimos al matrimonio igualitario, estamos hablando igualmente de grupos de personas que históricamente han sido lastimados o lesionados en su derecho a decidir qué hacer con el rumbo de su vida. Y entonces, es que el tema es totalmente cierto, es muy amplio y hemos tenido como esta cadena de tantas situaciones sociales, ¿no? Antes si eras señalada por si estabas divorciada, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Antes era uno señalado si tenías alguna conducta. Antes era señalado por ese tipo de situaciones. En fin, la historia continúa y es por eso que el día de hoy, aquí en Sororidad estamos hablando de matrimonio igualitario, para que en casa también le echemos coquito, pensemos un poco de qué es lo que pasa con este tema. Hola, les doy la bienvenida. El tema, el matrimonio igualitario. Hoy nos damos cuenta que tenemos que ir transformando y cambiando de acuerdo a cómo el mundo va. No podemos centrarnos y sentir resistencia hacia las cosas que hoy en día se manifiestan.
y mucho más cuando estamos hablando de amor. Amor en todas sus posibilidades es amor y hay que celebrarlo. Hay que sentir agradecimiento porque eso es lo que permite que nuestra sociedad cambie. El amor entre el mismo género, el amor heterosexual, el amor de pareja, es lo que transforma. Y te invito el día de hoy a que celebres, te abres e invites a todo aquel, a toda aquella que en tu espejo se mira como esta parte de simplemente ser amor, con absoluta aceptación. El amor siempre es lo mismo, transforma el alma y la vida y permite que nos hermanemos como humanidad, aceptando a cada uno con su diferente forma, preferencia, lo que quiera ser. Decreta, abro, acepto y elijo comprender y abrazar a todos en amor, para que aquellas parejas que hoy se integran en matrimonio igualitario sean abrazadas y bienvenidas y el amor siga cambiando y bendiciendo a nuestra sociedad. Amor, paz y luz a todos. Y es por eso que aquí en Sororidades el día de hoy tenemos a dos invitados hablando del matrimonio igualitario dentro de la parte legal, el abogado Pablo Morales Falcón y también dentro de la Asociación de la Coalición Estatal LGBTI de Veracruz, Benjamín Calles, a quien agradecemos que hoy estemos. Es que hay tantas preguntas, Pablo, Benjamín, de entrada y también tanta ignorancia en el tema. Hablo de una cuestión social que muchas veces vamos conociendo, a pesar de que se hacen movimientos, a pesar de que se hacen campañas, a pesar de que se hace esta lucha, nos falta mucho por conocer. ¿Qué pasa cuando dos personas del mismo sexo se casan? ¿Tienen los mismos derechos? Hablemos de entre comillas, que un hombre y una mujer cuando se casan, ¿es lo mismo, Pablo? Bueno, aquí habría que remitirnos al origen en México de esta resolución jurisprudencial de la 46-2015, en la que se reconoce finalmente este derecho a esta unión civil, que ahí se denomina como matrimonio de personas del mismo sexo. Las consecuencias jurídicas cuando se da esta unión son, diría, exactamente iguales a las que tendría finalmente o personas heterosexuales que las personas homosexuales. Entonces, aquí los efectos pues, son tanto en el aspecto del derecho hereditario, incluso el migratorio, cuando se da la unión, claro, ese tipo de uniones entre personas, una persona extranjera con una persona nacional, esos derechos que nacen ahí. También para las decisiones subrogadas cuando se tiene que decidir ante una cuestión médica. En fin, en caso de haber hijos también. Alrededor hay una serie de derechos que son inherentes a esto. Ahora, ¿qué finalmente ha sido el límite ante esta condición? Lo hemos dicho, finalmente el tema del derecho, pues el derecho es algo dúctil, eso finalmente es el tema de un pacto social y esa influencia de quienes finalmente están a favor de esta figura como de quienes no están a favor de esta figura, pues inciden de manera directa en quienes tienen esta facultad de legislar, que son los diputados de los congresos locales, como también en el Congreso de la Unión. Entonces, creo que es un tema que da, como bien dices, para mucho. Es probable, y creo que lo platicábamos quizá atrás de cámaras con Benjamín, la perspectiva, la manera en cómo se miran las cosas a veces son diferentes. Para nosotros, quizá, y quizá aquí sí quiero marcar un tema creo que muy importante. Lo más importante es que, como bien se apuntaba, el tema de la identidad como personas. Finalmente, hay quienes tienen una identidad, más allá del género, una identidad sexual determinada, hay quienes tienen una identidad sexual distinta, pero finalmente esa preferencia es la preferencia de cada quien. Entonces, creo que hay una expresión ahí
que tiene que ver con la palabra respeto, pero también, por el otro lado, está el tema de la voluntad finalmente de quienes toman las decisiones. De cómo lo vemos en el mundo prácticamente. ¿En cuántos estados se pueden casar las personas del mismo sexo? 17. Aquí en Veracruz no se puede. Aquí en Veracruz todavía no se puede, todavía se tiene que promover lo que es un amparo. Nada más quería hacer una acotación. Hace un momento comentaba el abogado la situación de las mal llamadas minorías. Y digo mal llamadas minorías porque precisamente la encuesta ENADIS y lo que es Endosic maneja que para el estado de Veracruz hay 1.800.000 personas abiertamente homosexuales. O sea, prácticamente no es minoría. El 57, exacto, 57% han salido del closet abiertamente, pero el resto, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no hay las condiciones realmente para que las personas puedan asumirse homosexualmente de una manera abierta. Recordemos que ocupamos el primer lugar en crímenes de odio en el estado de Veracruz a nivel nacional, ¿verdad? Y pues el proceso para poderse casar es tedioso, es largo y es costoso, ¿sí? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, sacar un amparo, menos aquí en el estado de Veracruz? Pues tenemos el dato de nuestros compañeros y compañeras que lo han promovido. El más barato les sale entre 10,000 y hay algunos que les han llegado a cobrar hasta 30,000 pesos. ¿Y es rápido el proceso? No, el abogado muy bien lo sabe, hay un procedimiento, como hace rato se comentaba en el video, es una serie de pasos, ¿no? Y aproximadamente está entre 3 hasta un año, dependiendo lo que es el juicio, ¿no? Para o sea, que sale prácticamente más barato si dos personas del mismo sexo se quieren ir a casar, por ejemplo, a Jalisco. Y exacto. Y eso es lo que se busca, porque bueno, a pesar de que se haya casado en otro estado, tiene que llegar a notificar al estado de Veracruz donde no está aceptado, donde no está permitido, para hacer toda la armonización precisamente en términos, como decía el abogado, lo que es el acceso a la seguridad social, patrimonial y todos los derechos civiles inherentes que lleva lo que es el matrimonio. Para el estado de Veracruz, como coalición, incidimos en el tema. Desafortunadamente no se llegó a aprobar, sí tengo que comentarlo, y lo decía hace rato el abogado, por falta de voluntad política al interior del Congreso. Pero se logra lo que es un avance importante, que es precisamente el concubinato. A partir de junio este año, las personas que vivan o que estén viviendo a partir de 3 años pueden empezar a ejercer sus derechos civiles igualados a lo que es el matrimonio para el estado de Veracruz. Siempre y cuando también cumplan con una serie de requisitos de concubinato, ¿no? Porque también se piden muchas cosas para eso. Así es, después de 3 años, no debería de ser, porque ¿qué es lo que ocurre cuando de momento una pareja está con una enfermedad en fase terminal? O sabemos que es una enfermedad incurable y que necesita lo que es la seguridad social. Y es despedida de su trabajo, ¿no? Porque la discriminación desafortunadamente está terrible en el estado y en el país. Entonces, pues en esos 3 años en lo que termina de comprobar que realmente, ¿verdad?, es concubina o concubino, pues se les va la vida. Bueno, entonces, y eso pasa también con parejas heterosexuales que están en concubinato, sí, también pero bueno, la discriminación siempre se da, lamentablemente. Aparte de ser mal llamadas minorías, pues también se da una vulnerabilidad constante de los derechos porque no se da el reconocimiento. Y debemos recordar que el Estado, ¿verdad?, es quien tiene que garantizar absolutamente todos los derechos, como ya bien lo decía el abogado hace un momento, por el artículo 1 constitucional y por la firma de los tratados internacionales. Simplemente todas las personas, todos los derechos. Vaya que si el tema, estamos viendo Pablo Benjamín, que está tremendo, y es el día de hoy del que estamos hablando de matrimonio igualitario, aquí en Sororidades, para que ustedes también puedan participar con nosotras.
Gracias por estar con nosotros aquí en Sororidad Es, a través de Radio Televisión de Veracruz para ustedes, en donde quiera que nos estén siguiendo. Muchas gracias. En redes sociales, a través de los canales que tenemos en televisión abierta. Gracias, a través del 26.1. Bien, el día de hoy que estamos hablando de matrimonio igualitario, que hemos tenido, que si los amparos, que si los derechos, que si la discriminación, con esta mayoría de la comunidad LGBTTI y más, que le ponen el más. Y Pablo, Benjamín, literalmente esto es cuestión social, puede ser una cuestión social, puede ser que sigamos creciendo como ciudadanía, no nada más en México, sino a nivel mundial, para que esto se pueda lograr y ya no sea como esta lucha constante en que si como derechos humanos tengo mis derechos a pesar de mi orientación sexual, o sea, se tendría ya que facilitar las cosas, ¿no? Bueno, sin duda, creo que, digo, en lo personal, me parece que la experiencia de amigas y amigos que pertenecen finalmente a esta comunidad y que han estado haciendo una labor de activismo durante mucho tiempo, me ha tocado observar finalmente las dificultades que han tenido a lo largo de esa lucha de discriminación, de ser o resentir finalmente ofensas, incluso al interior de sus propios núcleos familiares, sí. Y que finalmente eso hace que las personas se vayan volviendo cada vez más vulnerables ante esa condición. Sin embargo, para eso está el Estado, para eso está el Estado mexicano, o para eso debiera estar, para garantizar y darle eficacia a esos derechos humanos. Son cuestiones que son inherentes al propio ser y que tienen que ver con esa posibilidad de decidir qué hacer de nuestra vida en forma libre, teniendo como límite los derechos de los demás. Ahora, como bien apuntábamos atrás de cámaras hace un momento, creo que esta es una condición cultural que va evolucionando cada día más. Sí. En el caso, quiero referirme a la experiencia en Europa, poco más de 17 países han reconocido este derecho. Inició en Holanda en 2000, entró en vigor en 2001, el último país ha sido Alemania, pero esto nos da una idea de que este derecho, aun cuando hablamos de un continente que se ha distinguido por el respeto a estos derechos humanos, no ha sido una generalidad. En el caso mexicano, como bien se apuntaba hace un momento, poco más de la mitad de las entidades federativas lo han reconocido en sus códigos civiles. Me parece que aquí, vuelvo nuevamente a ese punto, sí. Tiene que ver con la manera en cómo vamos construyendo este pacto social que se transforma o se traduce del derecho, del propio derecho que se traduce en una norma, en disposiciones jurídicas que son finalmente pues avaladas y aprobadas por los legisladores. Oye, me parece Pablo, que no es ni de izquierda, sí, ni de derecha. No, aquí es cuestión social. Yo creo que esto va más allá, ¿no? La coalición seguirá trabajando, estarán ya para finalizar, porque el tiempo prácticamente se nos ha ido, pero sí. Benjamín, seguirán trabajando. Así es, estamos trabajando, pues la meta, el objetivo es precisamente que sea matrimonio igualitario en el Estado. Tenemos temas pendientes como la ley de identidad de género para personas trans, tenemos temas pendientes como la reforma a la ley 864 para que se creen los protocolos en todas las instituciones aquí en el Estado de Veracruz para evitar y erradicar lo que es la discriminación. Nada más quiero apuntalar una cosa, el Estado tiene que procurar, tiene que promover, tiene que garantizar y tiene que promover los derechos humanos de todas las personas. Claro. Y la población de la diversidad sexual a nivel mundial, México y en el Estado no estamos pidiendo derechos especiales, no son una concesión graciosa. Simplemente estamos pidiendo los derechos que todas las personas tienen acceso y que a nosotros se nos ha negado. A lo mejor en el momento la percepción es decir, quieren derechos especiales. No, queremos los mismos derechos que los demás sin discriminación. Sí, pues Benjamín, agradecemos infinitamente que hayas participado aquí en Sororidades. Esperemos volverte a tener también en otros de los temas que tendremos en esta ocasión de la Coalición Estatal LGBTI de Veracruz. Muchas gracias. Y también de Morales Falcón Abogados, el abogado Pablo Morales Falcón, también muchísimas gracias. Seguramente les deberán llegar en sus redes sociales y todo muchas
preguntas que se quedaron en el tintero, pero que esperemos volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias, Pablo. No, pues muchas gracias, Carla, muchas gracias, Benjamín, y sobre todo muchas gracias, RTV, por este espacio y por la oportunidad de dar a conocer nuestro punto de vista. Que son temas sumamente importantes y que están en boca de todos. Aleisha Collins, en lengua de señas, muchas gracias, Aleisha, y a ustedes. Nos vemos en la siguiente, aquí en Sororidades, a través de Radio Televisión de Veracruz. Hasta la próxima.